Buenas tardes para todos, mi nombre es Lidia Ginette Ramos Velázquez. A mí me corresponde el capítulo 3 de la psicología en la primera mitad del siglo XX. Durante la primera mitad del siglo XX, la psicología experimentó una transformación profunda, alejándose de sus raíces filosóficas y consolidándose en una ciencia empírica. Este periodo estuvo marcado por el surgimiento y la consolación de las tres corrientes principales, que son el conductismo, que está liderado por John Watson. El conductismo rechazó la introspección del estudio de la mente, proporcionando el cambio de la psicología, que ésta debía enfocarse en la conducta reservable y medible. Más adelante, Skinner desarrolló el conductismo radical, centrado en el conocimiento que opera más adelante. Seguimos con el psicoanálisis, que está fundado por Sigmund Freud. Esta corriente se enfocó en el estudio del inconsciente y con los conflictos psíquicos y la importancia de las experiencias a temprana edad. Freud, a pesar de ser criticado por su falta de rigor y científico, tuvo una gran influencia en las culturas y en la disciplina de las clínicas. Seguimos con la psicología de Gestalt. En Alemania, los actores, como Max y Kurt, se opusieron en el autismo, y el conductismo, y propusieron que los procesos mentales debían enfocarse en su totalidad. Esto tuvo una gran suma de partes por parte de la psicología de Gestalt. En la primera mitad del siglo XX, la psicología comenzó a salir del laboratorio para abordar los problemas del mundo real. Este cambio dio un lugar a la psicología aplicada, cuyo objetivo era realizar el conocimiento psicológico de los textos prácticos como la educación industrial, la salud mental y el ámbito militar. Los primeros psicólogos aplicados fueron los pioneros en la psicología. Estos llevaron más allá del ámbito académico. Entre ellos destacaron las figuras de los psicólogos como Hugo. Fue considerado uno de los padres de la psicología. Aplicaba al trabajo áreas como la psicología industrial y testimonio legal y selección de personas. Seguimos con Walter Dill, que era el pionero de aplicar los principios psicológicos y la publicidad y la eficiencia laboral. Con Ligner Widmer, que fue el creador de la psicología clínica en el año 1986. Fue considerado el fundador de la psicología clínica. Seguimos con John. Su enfoque educativo promovía el aprendizaje activo, centrado en el estudiante y basaba en la experiencia, que creía que la educación debería ser preparada para individuos particulares de una manera reflexiva y democrática. Seguimos con William Stream, que fue un filósofo alemán reconocido principalmente por las contribuciones a la psicología por el desarrollo de la inteligencia y de la educación. Principalmente es conocido por acuñar el término cociente intelectual. Él fue el que creó una fórmula original relacionada entre la edad mental y la edad cronológica. Esta fórmula la aplicó por primera vez para los niños, para probar su inteligencia por primera vez. Y por último tenemos a John Watson, que fue considerado el fundador del conductismo en la psicología del siglo XX. Su enfoque revolucionó la psicología al insistir que solo debería estudiar el comportamiento observable, dejando a un lado los procesos mentales internos por los que se deberían considerar sujetos y no científicos. En conclusión, se desarrollaron varias metodologías experimentales y se fundaron laboratorios psicológicos y se restablecieron vínculos con las otras ciencias como la biología, la filosofía y la psicología, aplicada también en el comienzo de creer especialmente en las áreas de la educación y de la industria clínica. Mi nombre es Judy Daniela Peña,
Soy estudiante del programa de psicología y el día de hoy voy a hablar sobre el libro de la historia de la psicología, sobre el capítulo 4 en procedimiento número 1. La historia de la psicología inicia con una parte que se llama la situación de la psicología a principios del siglo XX. ¿Qué nos quiere explicar el autor? A comienzos del siglo XX, la psicología se consolidó como una disciplina científica independiente, como una creciente de interés en definir su objeto de estudio y métodos propios. Este periodo estuvo marcado por debates sobre la naturaleza de la conciencia, la conducta y los procesos mentales, lo que llevó al surgimiento de diversas escuelas psicológicas. El primero. En cuanto al segundo del capítulo 4, la escuela de Worduk nos habla sobre la fundada de Oswald Pulpe. Esta escuela científica estuvo en el estudio del pensamiento y los procesos mentales superiores mediante métodos introspectivos. Sus investigaciones desafiaron las ideas estructuralistas al proponer que el pensamiento podía ocurrir sin imágenes sensoriales, introduciendo el aspecto del pensamiento de imágenes. En el tercero del capítulo 4 nos habla de estructuralismo frente al funcionalismo. El estructuralismo, liderado por Edward Titchener, buscaba descomponer la conciencia en sus componentes básicos a través de las introspecciones, en contraste del funcionalismo, como figura como Will James y John Dewey. Se enfocaron en cómo los procesos mentales ayudaban al individuo a adaptarse a su entorno, y estas perspectivas funcionalistas sentó las bases para el desarrollo de la psicología aplicada y el conductismo. El número 4 nos habla del conexionismo de Thorndike. Edward Thorndike introdujo el conexionalismo como una teoría del aprendizaje basada en la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas a través de experimentos con animales. Formuló la ley del efecto, que establece que las respuestas seguidas de consecuencias satisfactorias son propensas a repetirse. Muchas gracias. El conductismo, psicología aplicada y aporta. John Watson aplicó principios de aprendizaje en educación, crianza y publicidad. Su experimento con el pequeño Albert demostró que las emociones podían condicionarse. Adolf Meyer, aunque no conductista puro, integró principios conductuales y funcionalistas a la psiquiatría, promoviendo un enfoque holístico en la salud mental. Fundamentos teóricos. El conductismo rechaza el estructuralismo por su énfasis en la introspección. Se alinea el funcionalismo al centrarse en la adaptación del comportamiento a estímulos ambientales. Meyer también estuvo influenciado por el funcionalismo al buscar comprender la conducta en su contexto biográfico y social. Planteamientos teóricos. Para Watson, la psicología debía estudiar solo conductas observables. Toda conducta es aprendida por condicionamiento. Se basó en el modelo estímulo-respuesta y anticipó desarrollos posteriores en modificación de conducta y terapia conductual. Meyer introdujo una perspectiva dinámica y adaptativa de la conducta humana, integrando factores biológicos, sociales y psicológicos. Psicología de la Gestalt. Psicología aplicada y aportes. Carl Jung fue pionero en la psicología experimental aplicada al sonido y a la música. Kurt llevó la Gestalt al campo de la psicología social aplicando sus teorías a la dinámica de grupos, liderazgo y motivación. Fundamentos teóricos. En contra del estructuralismo, la Gestalt propone estudiar los fenómenos como totalidades organizadas. Alexius Mignon, aunque anterior, influyó indirectamente en la Gestalt desde la teoría del objeto y la percepción en entidades irreales, lo que contribuyó a discutir la representación mental y perspectiva. Se realizaron varias investigaciones experimentales bajo la dirección de Alexius en la escuela Graz. Planteamientos teóricos. Max descubrió el fenómeno pi, base de la percepción del movimiento aparente. Wolfgang Kohler estudió la resolución de problemas en chimpancés por índices, reestructuración súbita de la situación. Lewin propuso la teoría del campo psicológico de los vectores de fuerza, que explican la motivación como tensión dinámica en el espacio vital. El psicoanálisis. Psicología aplicada. Sigmund Freud fue pionero en la aplicación de la psicología a la clínica, tratando trastornos psíquicos desde el inconsciente. Alfred aplicó su enfoque al trabajo con niños y escuelas, proponiendo la educación preventiva. Melanie Klein adoptó el psicoanálisis al tratamiento de niños utilizando el juego como medio de acceso al inconsciente infantil.
Fundamentos teóricos. El psicoanálisis se opone tanto al estructuralismo como al funcionalismo, al introducir un nuevo modelo dinámico del psiquismo. Freud rompe con la introspección voluntaria y propone la existencia del inconsciente reprimido, accedido a través del discurso de sueños y los síntomas. La mente se organiza en estructuras, el ello, el yo y el superyo, y el conflicto entre ellas explica la conducta. Planteamientos. Freud desarrolló la teoría de las pulsaciones, vida y muerte, los mecanismos de defensa y el desarrollo psicosexual. Cordial saludo, quien les habla de Andrea Rojas Galvis. Hoy me toca la parte del libro de Historia de Psicología en la segunda mitad del siglo XX, del capítulo 4, números 8, 9 y 10. Tenemos el capítulo 4, número 8, los neoconductismos, surgen en el año 1930, busca integra por procesos mentales, en estudio de comportamientos, mantenimiento de un enfoque empírico y científico. Tenemos lo que surgió en el siglo XX como una respuesta a la limitación del conductismo tradicional, incorpora elementos teóricos y metodológicos. Tenemos las características principales. Introduce a conceptos como expectativas mentales para explicar la conducta. Procesos cognitivos reconoce la influencia de factores internos en el comportamiento. Tenemos los representantes destacados que fue Edwin Tolman, Vlad Will y Edwin Rund Guns. Tenemos los aportes significativos. Cuenta entre conductismo y psicología cognitiva, enriquecimiento de las teorías del aprendizaje al considerar factores internos, establecimiento de bases para futuras investigaciones psicológicas experimentales. Tenemos el desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial. Impulsó enormemente el desarrollo de la psicología aplicada. Los gobiernos necesitan expertos como comportamiento humano para la selección de entrenamiento y apoyo emocional del soldado. La psicología se volvió una herramienta estratégica para fines materiales. Selección de la persona militar, entrenamiento y aprendizaje, diseño de equipo y atención de traumas de guerra, psicología social, en el área de aplicación. Tenemos las escuelas de la época, el conductismo, el psicoanálisis, el Jetzel y la psicología aplicada. Esas 4 psicologías son las escuelas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos los principales aportes de los psicólogos de la época, que fue Robert Jacques, Karl Rox, Kulais, Felix Ball, Donald Brown y Edwin Thorman. Planteamientos teóricos. Tenemos el conductismo autores, teórico del campo, terapia central en el cliente, mapas cognitivos, que estos son de estos autores, de Edwin Thorman, planteamiento, de Carl Schloss, planteamiento en el ser humano, Ellis Stone, planteamiento de la conducta humana, el esquema de la memoria de Frederick Becks. Tenemos el capítulo 4, número 9, la psicología genética de Piaget y la escuela de Ginebra. Tenemos rama de psicología que estudia el origen y el desarrollo del conocimiento humano desde la infancia, fundada por Jean Pay, quien integró la psicología en el epistemología dando origen a la epistemología genética. La Escuela de Ginebra, grupo de investigación liderado por Piaget, en Suiza centrado en el estudio del desarrollo cognitivo infantil, colaboradores destacados de Barrett y entre otros, enfoques interdisciplinarios que combinaban psicología, biología y lógica. Tenemos una frase de Jean Pins: hay muchas similitudes entre el desarrollo del conocimiento en un niño y el desarrollo del conocimiento en la ciencia. Podemos encontrar también todo esto en una película en Netflix. Están también los conceptos claves que son esquemas colectivos, asimilación, acomodación, equilibración, etapas de desarrollo motriz, que es de 0 a 2 años, etapas preoporcionales de 12 a 7 años, etapas de operación concentrales, etapas de operación formales y operativo significativo. Tenemos el capítulo 4 del número 10, la psicología soviética. Contexto histórico desarrollada tras la Revolución Rusa de 1917, la psicología soviética se basó en el materialismo dialectivo y el marxismo. El leninismo rechazó enfoques introspectivos y subjetivos y enfocados en una psicología científica y aplicada al desarrollo del socialismo. Principales ponentes autores: psicología histórica cultural, Leleis y Gross. Propuso en el desarrollo de las funciones mentales superior acorde a través de la interacción social. Teoría de actividad. Desarrollo de la idea que la actividad práctica y social unidad básica de análisis de psicólogos. Neuropsicología. Alaska Lurie. Cambio la psicología como la neurología para estudiar la función cerebral. Características fundamentales: el enfoque materialismo, dialecto como base fisiológico, énfasis a la unidad de la conciencia, la actividad importante de educación y el entorno social. El establecimiento de psicología científica alinea como los principios del socialismo. Este resumen destaca los aspectos esenciales de la psicología soviética, facilitando su compromiso y comprensión en formato de diapositiva. Gracias. Buenos días, mi nombre es Liz Daniel López Mera. Me correspondió el capítulo 5, Desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo práctico de la psicología. Se aplicaron pruebas para seleccionar y entrenar soldados. Se fortaleció la psicología clínica con el tratamiento de traumas de guerra y la psicología social se enfocó en la propaganda, liderazgo y conducta grupal. Además surgió la psicología humanista como alternativa al conductismo y al psicoanálisis. Escuelas de la época. El conductismo, neoconductismo. El conductismo seguía siendo influyente con aportes claves de Skinner, Hull y Bandura.
Skinner propuso el conductismo operante, donde la conducta se modifica por recompensas o castigos. Bandura introdujo el aprendizaje social, destacando que también aprendemos al observar. En general, el conductismo se enfocaba en la conducta observable y el papel del entorno en el aprendizaje. Psicología humanista. La psicología humanista, representada por Maslow y Roger, ofrecía una visión más positiva del ser humano. Maslow propuso que la jerarquía de necesidades con la autorrealización como meta. Roger desarrolló la terapia centrada en el cliente, basada en la empatía y el respeto por la experiencia personal. Esta corriente resaltaba la libertad, el crecimiento personal y la vivencia subjetiva. Cognitivismo. El cognitivismo trajo una nueva mirada a la psicología, enfocándose en cómo pensamos y procesamos la información. Figuras como Piaget, Miller y Neisser fueron claves en esta corriente. Piaget desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo, explicando cómo cambian nuestras formas de pensar a lo largo de la vida. La llamada revolución cognitiva propuso estudiar la mente como un sistema activo que interpreta y organiza la realidad, no solo reacciona a estímulos. Psicoanálisis post-freudino. El psicoanálisis evolucionó con nuevas miradas más concentradas en el desarrollo y lo social. Emerson propuso la teoría del desarrollo psicosocial, donde cada etapa de la vida plantea un reto emocional. Klein propuso el psicoanálisis infantil, estudiando el mundo emocional de los niños desde muy temprano. Estos enfoques ampliaron las ideas de Freud, dándoles un enfoque más humano y contextual. Principales aportes de los psicólogos de la época. B.F. Skinner mostró cómo los premios y castigos influyen en nuestra conducta. Abraham Maslow propuso que todos buscamos crecer y llegar a la autorrealización. Jean Piaget explicó cómo los niños piensan de forma distinta en cada etapa de su desarrollo. Carlos Roger creó una forma de terapia basada en la empatía y el respeto al paciente. Albert Bandura demostró que también aprendemos observando a los demás, no solo por experiencia directa. Planteamientos teóricos. Aprendizaje social. Bandura. Aprendemos observando a otros, como mostró en su famoso experimento con el muñeco bobo. Enfoques holístico-humanístico. Defendió la libertad, la experiencia personal y la búsqueda de sentido frente a las teorías más rígidas. Procesamiento de información, cognitivismo. La mente actúa como una computadora y recibe y guarda información para entender el mundo. Muchas gracias.